Regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Antes de irnos a nuestro primer encuentro con los auspiciadores, a la primera pausa comercial, habíamos ya mencionado cuál es el tema propuesto para esta tarde. Justamente hablamos sobre la salud mental, pero analizado de la perspectiva del estigma que muchas veces produce y la cierta vergüenza que le da a los familiares o la persona si está en capacidad de decir que padece o no un trastorno asociado a una patología asociada al estado de la salud mental. Y para esto vamos a contar con una persona a quien respeto, admiro por su preparación, por su compromiso social, pero sobre todo por la pasión con la que asume su carrera, su profesión. Me refiero a la doctora Katy Giselle Gómez. Hola chicas, ¿cómo están? Feliz. A mí me encanta psicoeducar, siempre lo digo, es parte de lo que nuestra población debe conocer. Precisamente la estigma se da por mucha falta de conocimiento, por la falta de cercanía, del contacto con este tipo de personas que sufren, porque son personas que sufren mucho y en muchas ocasiones los apartamos, los aislamos simplemente porque no conocemos qué es una enfermedad mental. Antes de adentrarnos en este tema, vamos a recibirte con el mejor café de todos los dominicanos, Café Santo Domingo, agradeciendo siempre a Loastani que nos hace llegar esa tacita necesaria para culminar la jornada laboral. Claro, uno como que espera y desde que como uno comienza a percibir el aroma en el pasillo, ya uno se pone como contentito. Katy, hablamos, y vale señalar que el café es de verdad, Sí. que no es... Sí. Muy bueno, tiene un buen olor. Delicioso. Katy, hablemos de entrada, y eso lo hemos socializado incluso en otro lugar, que las personas a veces cuando tienen una situación asociada a X enfermedad dicen, pongo en oración que tengo tal dolencia, y se produce como estado natural de la solidaridad hacia los demás, hacia esa persona que está enferma. Pero cuando hay una patología, hay una enfermedad de índole mental, se produce primero una especie de silencio en ese sistema de la familia. Así es. Y cuidado con decirlo, porque hay más que dolor, puedo equivocarme y mea culpa si lo hago, más que dolor hay vergüenza. Así ¿A qué es. se atribuye? Así es. Como bien dices, es la falta de conocimiento. Los seres humanos hemos olvidado que el cerebro es un órgano exactamente igual que el corazón, que el riñón, que el hígado, y también se enferma. Yo diría que es el que más tenemos que cuidar, porque como es autónomo, él se manda a sí mismo y a todos los demás del cuerpo, por lo tanto tenemos que cuidarlo más. Entonces, muchos de nosotros, por la falta de conocimiento, utilizamos palabras peyorativas, palabras discriminatorias, y hemos ido culturizando, por así llamarle, el que una persona con un trastorno mental es una persona loca, es una persona que no va a ser productiva, es una persona que ya no sirve para nada y que hay que aislarle porque es violento. Todos esos son mitos que no son reales. Hoy estamos aquí para poder psicoeducar y hacerle entender a las personas que una enfermedad mental es una condición, porque cuando vemos a un diabético no le decimos diabético. Entonces, ¿por qué le llamamos loco a un enfermo mental? Claro. Si es igual a una condición. Entonces, cuando vamos conociendo todo lo que son las enfermedades, la tensión baja. Y entonces comienza a sanar la familia que tiene la misma estigma que ha sido creada por la sociedad. Es más, me voy más lejos. Las mismas ARS, sin mencionar ninguna, ni siquiera le dan cobertura a nuestras enfermedades. Por Dios. O sea, una persona con un trastorno de depresión no tiene cobertura en una... Muy pocos, es muy baja la cobertura. Entonces, si desde el mismo sistema de salud hay una estigma con este tipo de paciente, imagínense la sociedad. Entonces, por eso que nosotros ahora tenemos que levantar una voz en contra del estigma para que nuestros pacientes tengan los mismos derechos que tiene cualquier otro, un hipertenso, un diabético, un paciente tiroideo, cualquiera de ellos. Es lo mismo, es una condición, una enfermedad. Doctora, ¿y qué tanto de desconocimiento y qué tanto de temor tiene esa exclusión que hacemos a la persona con trastorno mental? Mira, regularmente, y es la parte más interesante, cuando tú educas a la persona sobre su trastorno, el miedo desaparece. Es muy diferente. El miedo es porque no sé lo que va a pasar. Va a terminar en un manicomio. En nuestro país ya no existen los manicomios tampoco. O
sea, estamos en una revolución de lo que es la salud mental. Tenemos unidades de rehabilitación psicosocial. Ya no hay manicomio, ya no hay hospital psiquiátrico, se le ha quitado hasta el psiquiátrico porque utilizar esa palabra es parte del estigma y nuestro cerebro trabaja por asociación. Claro. Por lo tanto, se dice psiquiátrico, están hablando de una persona loca, pero realmente no es así. O sea que el conocimiento disminuye la tensión, la ansiedad y el miedo puede acabar con él incluso. Has utilizado una expresión, el cerebro asocia, es asociativo. Entonces, muchas veces heredamos la memoria. Y de pronto cuando comienzas a leer la literatura de siglos pasados, recordamos cómo se manejaban esas dolencias, desde el cepo que se lo amarraban, las cadenas, o familias que muchas veces cuando el caso más extremo era que abandonaban a su suerte a esa persona con una esquizofrenia o con cualquier trastorno mental. Ni hablar de los tratamientos, de los choques eléctricos, y aquí es una expresión, un chiste, alguien que hace algo incorrecto, inyéctale trementina, porque en un momento determinado a los pacientes se utilizaba. Entonces, ¿pudiera también esto tener algo que ver con toda esta fobia, con todo este estigma? Lo que pasa es que también lo asocian mucho a la violencia, y no necesariamente, porque ya hemos visto en la historia de nuestros últimos 2 años que la violencia en nuestro país no está asociada a trastornos mentales, está más asociada a lo cultural, a lo que ya pasa, nos hemos desensibilizado y ya no nos molesta un atraco, una violación, o sea, ya estamos acostumbrados a que eso sea normal, pero esas personas no tienen trastorno mental, entonces lo asociamos a la violencia y ahí viene el miedo, por eso se amarra al paciente psiquiátrico, por eso le colocaban cepos, por eso utilizaban las camisas de fuerza, ya eso no se utiliza. Y sí debo aclarar la parte de la terapia electroconvulsiva. No solamente es terapéutica, es una de las mejores herramientas que nosotros tenemos. Cuando un paciente no responde a fármacos, tenemos que conocer que el cerebro es eléctrico. Entonces se hace una nueva canalización de toda esa parte eléctrica y el cerebro comienza a ordenarse porque hay unos neurotransmisores que interactúan. ¿Y no es esto doloroso? No, para eso hay un protocolo. Está un anestesiólogo, está una enfermera, el paciente queda dormido, se le da el choque que son alrededor de 3 segundos, o sea que tampoco el paciente tiene ninguna repercusión, se colocan las medidas adecuadas para que no se muerda la lengua y una serie de cosas, y el paciente se le da y queda dormido, porque ya ha sido previamente con una anestesia O sea que el paciente no recuerda lo que acontece. Regularmente no. Es lo que más vemos, un mayor porcentaje, casi ninguno lo recuerda. Después que se le dice, los pacientes sí tienen, vamos a decir, que pueden durar un tiempo con algunos recuerdos, vamos a decir que no recuerdan algunas cosas, pero de manera regular, antes de los 6 meses, el paciente tiene su memoria intacta, sin ninguna alteración. ¿Cómo podemos determinar que una persona tiene un trastorno mental o no? Porque como bien has indicado, puede una persona tener ciertas actitudes que se asocien con un trastorno mental, pero no necesariamente poseer alguno. Mira, nosotros evaluamos mucho lo que son las áreas funcionales, y cuando nosotros tenemos un trastorno o existe una patología psiquiátrica, la persona se vuelve muy disfuncional, tiene malas relaciones interpersonales, tiene problemas laborales, presenta problemas académicos, problemas de pareja, hay un sinnúmero de cosas que lo hacen disfuncional, entiéndase, no es que discuta con una persona, es que simple y llanamente no puede. Por ejemplo, una persona que se deprime comienza a aislarse y tú dices, pero qué extraño, tal persona tiene 2 días sin venir al trabajo, llámele, no contesta. Entonces hay una serie de síntomas que te dan la alerta, o otros, por ejemplo, que se vuelven muy irritables. Y tú dices, pero ¿qué pasa? Aquí está pasando algo. Y es una conducta continua. Entonces, esos son alertas que nos van diciendo a nosotros, esta persona, hay una condición que debe ser tratada. ¿Cuáles son, si se ha hecho algún tipo de estudio, levantamiento aquí en República Dominicana, las principales enfermedades mentales? Nosotros estamos viendo muchas depresiones en este momento, depresiones, pacientes bipolares y muchos trastornos de personalidad que hacen que la persona, lamentablemente, termine siendo disfuncional. Y ni hablar de los trastornos por uso y abuso de sustancias, las lícitas y las ilícitas. O sea, estamos viendo un gran aumento en nuestro país de estas patologías principalmente.
Vamos a continuar con este tema tan interesante y te reitero, porque no todo es noticia en República Dominicana. De ahí la importancia y nuestra propuesta que es tan variada en este Tribunal de la Tarde, porque son los temas que deben ser abordados, discutidos, analizados en familia. Regresamos.